Es así como comienza la historia. El año es 1954, en Japón. Un hombre llega al aeropuerto Haneda de Tokio. Al pasar por la aduana y presentar sus documentos, algo parece extraño. Según su pasaporte, el hombre proviene de un país llamado Tauret, pero hay un problema. Ese país simplemente no existe. El pasaporte parece auténtico, con sellos de Japón y de otros países. El hombre habla japonés con fluidez y afirma que su lengua materna es el francés. Se muestra confiado, apresurado y frustrado con el comportamiento. Desde su punto de vista, confuso de los empleados del aeropuerto, quienes no tienen idea de dónde queda su país de origen. Como nadie puede ubicar el supuesto país en cuestión, traen un mapa. Para sorpresa de todos, el hombre señala a Andorra. Los funcionarios se muestran escépticos. El hombre afirma estar en Tokio para una reunión de negocios y que tiene una reserva en un hotel de la ciudad. Sin embargo, al intentar confirmar esta información, descubren que nadie en la empresa ni en el hotel ha oído hablar de él. Sin mejores opciones, el extraño es detenido y alojado temporalmente en un hotel del aeropuerto, sin permiso para salir de la habitación. No obstante, cuando las autoridades regresan para interrogarlo, él había desaparecido. Según los guardias, apostados fuera, nadie entró ni salió del cuarto. Más tarde se descubre que sus documentos, incluido el misterioso pasaporte, también han desaparecido. El hombre desapareció junto con todas las pruebas y nunca más fue visto ni oído. Esta historia, que desde hace años circula repetidamente por Internet, suele tener dos explicaciones más comunes. La primera dice que todo no es más que una leyenda urbana, una farsa, algo completamente inventado que jamás ocurrió. La segunda, considerablemente más imaginativa, sugiere que la historia es una prueba de la teoría del multiverso, una hipótesis según la cual vivimos en uno, entre infinitos universos paralelos, algunos de los cuales casi idénticos, teoría popularizada por Stephen Hawking. Según esta segunda explicación, el hombre habría sido transportado accidentalmente al aeropuerto de Tokio desde otro universo, uno en el que Andorra realmente se llama Tauret. Aunque la explicación basada en el multiverso es, sin duda, intrigante, la posibilidad de que toda la historia nunca haya ocurrido es mucho más plausible. Nunca ha habido documentación confiable sobre el caso, ni reportes en medios de comunicación de la época. Nada que pudiera probar que esta historia realmente sucedió. ¿Cómo podríamos saber si todo esto fue más que una simple leyenda? ¿De dónde surgió esta historia? ¿Existe alguna evidencia concreta? Y si realmente ocurrió, ¿habría alguna explicación más realista para este misterio? Durante años, nadie fue capaz de responder estas preguntas. Hasta ahora, el crédito por descifrar la historia y juntar todas las piezas corresponde en gran parte al usuario de Reddit llamado NalCarJ, junto con varios otros usuarios de la plataforma. Yo solo estoy documentando sus descubrimientos. En 2019, un periodista de investigación y usuario de Reddit con el alias Nathaniel Antonioli, quien venía siguiendo el misterio del hombre de Tauret, logró localizar la referencia más antigua a la historia, en un periódico local canadiense fechado en 1960. Compartió el hallazgo en el subreddit japonés. El periódico contaba la historia de un hombre llamado John Allen Kutcher Ziegler Sikris, un estafador que viajaba por el mundo en la década de 1950 con un pasaporte falso, supuestamente emitido en la ciudad de Tamanrasset, capital de un país ficticio llamado Tuareg, un pasaporte que al parecer él mismo había falsificado. Según el periódico, su recorrido terminó en un aeropuerto de Tokio, donde las autoridades no creyeron su historia y fue llevado ante la justicia. La escritura del país era ligeramente diferente, Tuareg en vez de Tauret, pero fuera de eso, el artículo parecía ser la primera evidencia concreta que sugería que la historia del hombre de Tauret
podría ser más que una simple leyenda, el BES. Periodista Antonioli también encontró una segunda referencia al hombre de Taured en los registros de debates del Parlamento británico. Los archivos parlamentarios revelaron que el caso fue mencionado en un debate sobre documentos de viaje celebrado en 1960, el mismo año de la publicación del artículo en el periódico canadiense. Durante el debate, el parlamentario Robert Matthew mencionó el caso de un hombre llamado John Allen Sigrus, quien, según él, había sido procesado en Tokio. En su discurso, el parlamentario afirmó que Sigrus viajaba por el mundo con un pasaporte supuestamente emitido en Taman Rosset, capital del Estado soberano e independiente de Tuareg. Al ser interrogado, el acusado afirmó que era un país con una población de 2 millones de habitantes, ubicado al sur del desierto del Sahara. Este hombre había viajado por el mundo con ese pasaporte sin ningún impedimento. Un pasaporte que, hasta donde se sabía, estaba escrito en un idioma inventado de un país igualmente ficticio. Estos descubrimientos revelaron varias cosas importantes. Primero, que la historia surgió mucho antes de la invención de Internet. Por supuesto, aún podría tratarse de una leyenda urbana, pero eso significaría que ha sobrevivido casi 6 décadas. Segundo, que la historia suena considerablemente menos sobrenatural, ya que el mítico hombre de Taured desapareció, mientras que el real fue juzgado en los tribunales. Honestamente, parece menos la historia de un viajero entre universos y más la de un estafador que se aprovechó de un mundo preglobalizado, en el que aún era posible, a veces, hacerse pasar por alguien procedente de un país ficticio. Y, aún más importante, el misterioso hombre sin nombre de Taured ahora tenía una identidad, lo que hacía que la búsqueda de los registros japoneses originales, hasta entonces infructuosa, de repente se volviera mucho más prometedora. Y, de hecho, algunos meses después, el subreddit japonés proporcionó respuestas. En noviembre de 2020, el usuario Tarayoshi encontró la última pieza del rompecabezas. De alguna manera, Tarayoshi localizó una serie de artículos originales de periódicos japoneses de principios de la década de 1960, que finalmente revelaron la historia completa. Traducidos, los textos describen la historia de un hombre llamado Jonah K. Ziegler, quien llegó a Japón desde Taiwán con su esposa portando un pasaporte falsificado. El documento era aparentemente identificable como falso a simple vista, pero aún así, la embajada japonesa en Taiwán le otorgó una visa de entrada y Ziegler logró, a diferencia de la historia ficticia, entrar en el país. Sin embargo, poco después de su llegada, fue sorprendido robando 2 bancos diferentes en Tokio. Fue detenido, llevado a juicio, donde se identificaron sus documentos como falsos y condenado a 1 año de prisión. Al escuchar la sentencia, Ziegler aparentemente intentó suicidarse con un pedazo de vidrio roto que escondía en la boca. Durante el juicio, Ziegler insistía en que provenía de un país inexistente. No obstante, según los artículos japoneses, algunos meses después, cambió su versión y declaró haber nacido y haber sido criado en los Estados Unidos. Debido a la naturaleza bizarra del proceso judicial, al hecho de que su país de origen permaneció desconocido durante un tiempo y a su exitosa trayectoria internacional con un pasaporte falso, los medios japoneses comenzaron a referirse al caso como la historia del hombre misterioso. Las fuentes japonesas nunca mencionaron el nombre Taured. Sin embargo, la ficticia capital Taman Rasat es en realidad una ciudad en Argelia, un país vecino al desierto del Sahara y con una gran población local de tuaregues. Probablemente, de ahí proviene el nombre Taured. La historia entonces salió de Japón. Con el paso de los años, los detalles fueron transformándose y eventualmente, la bizarra pero real historia de un estafador que viajaba por el mundo con un pasaporte falso y robaba bancos se convirtió en la leyenda de un hombre que viajaba entre universos paralelos. Y el resto es historia. Gracias por ver el video. Mientras estés aquí, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Haz clic en uno de los videos recomendados en la pantalla para más información increíble.
Nos vemos allí.